nos ofrece para que nosotros seamos iguales a Él, que nos parezcamos a Dios y somos responsables del cambio. Cuando nosotros nos bautizamos, salimos del agua como nuevas criaturas, pero también, queridos hermanos, tenemos todavía las costumbres viejas, tenemos el traje antiguo, tenemos las ropas sucias. Y no, perdonen, ropa sucia no, pero tenemos las malas costumbres, los malos hábitos de la mentira, de la hipocresía o el orgullo o el hablar mal de los demás o de ser jactanciosos o de tener odio hacia las personas. Y eso lo cargamos, pero Dios quiere que nosotros dejemos esas vestiduras viejas. El apóstol Pablo dice, despojaos del viejo hombre. Y también nos dice, vistámonos del nuevo hombre. El viejo hombre es el pecaminoso. El nuevo hombre es Jesús. Que nosotros nos parezcamos a Jesús tal como Él se comportó en la tierra. Así también nosotros tenemos que ser. Por eso dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso está en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y esto es posible, hermanos, esto es posible, porque Dios nos ha capacitado para ser pacificadores, que seamos personas de paz. Tenemos el poder de Dios dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Y tener el Espíritu Santo es tener el amor de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5:5. Dice así, en Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, nosotros tenemos el amor de Dios, tenemos la capacidad para amar como Dios nos ama así a nosotros, como Dios ama a nuestro prójimo y como Dios ama a sus enemigos. Dios nos ama a todos por igual. Él nos amó cuando éramos pecadores, cuando éramos personas de los vicios, personas que nos olvidábamos de Dios. Ahora nos ama más todavía, porque ahora somos sus hijos. Y nosotros tenemos ese amor de Dios con el cual podemos gozarnos de la verdad, podemos hacer lo correcto, podemos preocuparnos por los demás, podemos soportar al que habla mal de nosotros, podemos permanecer siempre en el amor. Tenemos toda la capacidad. Como hijos de Dios, debemos amar como Él nos ama. En Mateo capítulo 5, versículo 43 al 45, dice el Señor Jesús que debemos amar a nuestro prójimo, no como los judíos pensaban o como el mundo piensa. Que dice el mundo, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Pero Jesús dice, ama a tus enemigos, que oremos por nuestros enemigos, que oremos por los que nos aborrecen y hablan y nos ultrajan. Ahora nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Y realmente, hermanos, nosotros tenemos la capacidad de amar, porque amar es bueno, hermanos. Dice en Mateo 7:2 que así como queremos que nos traten, debemos tratar a los demás. De esa manera, hermanos, si yo lo amo a usted, usted me va a amar. Si yo tengo paciencia con usted, usted va a tener paciencia conmigo. Si yo pienso bien de usted, usted va a pensar bien de mí. Si yo lo amo, si le muestro amor, usted va a mostrar lo mismo. Porque por eso dice el Mateo 7:2, esa es la regla de oro, que nosotros lo que querramos
de los demás, debemos hacerlo nosotros a ellos primero. Y para eso, hermanos, si queremos crecer en lo que es la autoestima, hermanos, autoestimarnos. Porque a veces nosotros nos odiamos a sí mismos. ¿Qué es lo que odiamos de nosotros? Lo malo que tenemos. Porque cuando nosotros tenemos algo malo y nosotros reconocemos eso, odiamos eso. Y cuando odiamos lo malo que hay en nosotros, eso se refleja en el trato con los demás. A veces nosotros queremos tratar a las personas duras porque nosotros nos estamos tratando duramente. Entonces nuestra autoestima tiene que crecer. ¿Y cómo crece, hermanos? Tomando el té. Hay un té muy importante, hermanos, que si usted lo toma, este té, usted va a desarrollar el amor en usted mismo y desarrollar el amor que Dios nos ha dado. Y ese té es el quiérete, perdónate, ámate, sonríete, consiéntete, edúcate, cuídate, supérate, valórate. ¿Qué les parece esta clase de té? Si nosotros lo tomamos. Y esto está basado en Filipenses capítulo 4, versículo 8, donde dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo bueno, hermano, en esto pensar, que nosotros nos andemos llenando de solamente las cosas buenas. Si, no es, si nosotros nos andamos llenando de pensamientos de rencores, de envidia, de odio, de venganza, así vamos a actuar con los demás. Pero si nosotros nos estamos tomando el té, que nosotros nos estemos amando a nosotros mismos, que nosotros nos estemos estimando a nosotros mismos, entonces así vamos a tratar a los demás. Jesús nos pide dos acciones, hermanos, para crecer en el amor. Y uno es que oremos, hermanos. Oremos para que si tenemos algún enemigo, oremos para que le cambie el corazón a esa persona, sea la esposa, sea el amigo, sea un hermano de la iglesia, sea el jefe en el trabajo, sea quien sea, hermano, si nosotros lo vemos antagónico a nosotros, si no tiene simpatía para nosotros, pues debemos orar por ellos. A veces no le hemos hecho nada malo a una persona y ya no le caemos bien. Por esa razón, hermanos, debemos orar por ellos, porque Dios sí puede cambiar el corazón de las personas. Dios puede cambiar el corazón de piedra que tenga una persona a un corazón de carne. Dios, así como Dios nos cambia a nosotros, y nosotros le pedimos, Señor, cambia mi vida, cambia. Como hay un coro que dice, cambia mi vida. Quítame este enojo, quítame este odio, quítame esta hipocresía, quítame esta manera de actuar, que estoy actuando mal. Sálvame, Dios mío. Así también tenemos que orar por los demás, que sea Dios que gobierne la mente de nuestros enemigos, que nosotros roguemos a Dios por la conversión, que cuando estas personas escuchen el evangelio se conviertan, que cuando los demás hermanos escuchen un buen mensaje, que ese mensaje les cale en lo profundo de su alma y sean cambiados, que ellos puedan conocer la voluntad de Dios. Oremos por la pureza mental, la pureza emocional, para que haya paz en el hogar, que haya paz con la esposa, que haya paz con el suegro, que haya paz con la nuera, con el yerno, que haya paz con el cuñado, que haya paz con el prójimo. Nosotros tenemos que orar. Dios puede, hermanos, cambiar. Dios puede cambiar a las personas. Dios nos puede poner en paz con las personas, pero tenemos que estar orando.
También, queridos hermanos, en el versículo 47 de Mateo capítulo 5, versículo 47, dice el Señor Jesús que nosotros debemos de saludar a todos, porque si no saludamos a los enemigos, si solamente saludamos a nuestros hermanos, si solamente saludamos a los que nos aman, ¿qué tenemos de más que lo que hace el prójimo? Si en el mundo se saludan los que se aman. El pecador saluda a su prójimo que es pecador. Un marero saluda a su prójimo que es marero y lo saluda con amor. Pero un marero de una banda no saluda a otro con amor. Así seríamos nosotros si hacemos clases de personas. Si a uno saludamos y a otro no saludamos, pues no estamos haciendo más que los pecadores. Tenemos que ser mejores. El saludo tiene que ser para todos. Que todos los hermanos los saludemos, que nos interesemos en saludar a la suegra, a la esposa todos los días, que la saludemos con amor, que saludemos a los hijos con amor, que saludemos al que está cerca de nosotros, al jefe, al amigo, al compañero, al que va en el bus con nosotros, en el taxi, que le demos los buenos días, que los saludemos a todos por igual. Algo tan sencillo, hermanos. Pero el saludo identifica a una persona que anda en paz y a una persona que quiere la paz con los demás. Para eso, hermanos, tenemos que evitar los resentimientos. Tenemos que dejar de fomentar la hostilidad. Tenemos que dejar de evadir o ignorar al que es malo con nosotros. No lo ignoremos, no lo evadamos. Jesús, nuestro maestro, dice que debemos de ser astutos como la serpiente, porque dice el Señor Jesús, yo os envío como lobos, pero sed astutos, ser prudentes como las serpientes y mansos como palomas, prudentes al hablar, prudentes al reclamar, prudentes al enseñar, prudentes para aprender. A cualquiera, hermano, si no queremos ofender o queremos enseñar, tenemos que ser prudentes, tenemos que escoger las palabras adecuadas cuando queremos defendernos. Tenemos que escoger las palabras adecuadas, pero no solamente escoger las palabras, también tenemos que pensar cómo las vamos a decir. Podemos decir cosas correctas, pero si no las decimos adecuadamente, vamos a ofender. Podemos reclamarle algo a la esposa, pero si se lo decimos a gritos, aunque sea correcto lo que le digamos, la vamos a ofender y el clima se calienta más. Le vamos a enseñar algo a nuestros hijos, pero se lo decimos en una forma violenta. Tenemos que usar las palabras adecuadas y también la forma adecuada. El cómo y la forma. ¿Qué clase de palabras vamos a usar? Porque tenemos que ser hijos de Dios, tenemos que ser pacificadores. Si nosotros somos pacificadores, queridos hermanos, no vamos a contristar al Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, versículo 30, dice el apóstol Pablo, y no contristéis al Espíritu con el cual fuisteis sellados. Dios nos ha comprado. Nosotros somos propiedad de Dios y por eso nos ha puesto el sello del Espíritu Santo. Somos propiedad de Dios. Pero el Espíritu Santo, por ser persona, Él se contrista. Él se entristece al ver que nosotros no queremos cambiar las actitudes, que ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero no queremos cambiar. Entonces el Espíritu Santo se entristece. Entonces, queridos hermanos, tenemos que ser mansos como palomas. Tenemos que intentar establecer el enlace con los demás, porque tenemos que ser pacificadores. Que nos digan en realidad, este sí es un cristiano. Que diga en realidad,
el hermano sí es un hijo de Dios. Tenemos que buscar la reconciliación, hermano. Como dice Santiago capítulo 3, versículo 17. Dice Santiago 3, 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, tiene buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. De esa manera, hermanos, tenemos que buscar la paz, tenemos que buscar la reconciliación, usando la sabiduría de Dios, pura, con pureza, nos acerquemos a aquellos que están enojados con nosotros, con sencillez de corazón, que con nobleza, con honestidad, con deseo de que ese pleito se acabe, porque tenemos que ser pacificadores. Y cuando nosotros andamos en paz con todas las personas, cantamos libremente. Cuando nosotros estamos en paz con la esposa, nos gozamos de estar en el hogar. He escuchado que en este tiempo de esta pandemia se ha incrementado la violencia en los hogares. No se soporta el esposo con la esposa. No se soporta el hijo con el padre, ni el padre contra el hijo. Pero nosotros debemos estar en amor todos los días con la esposa. Debemos de ser agradecidos con la esposa. Que la esposa sea agradecida con el esposo. Que vivamos en paz, que vivamos cordialmente el uno con el otro. Que podamos dormir en paz. Que podamos dormir abrazados. Yo tengo ahorita 55 años de estar con mi esposa. Y realmente es una dicha para mí estar con ella. Agradezco a Dios y le agradezco a ella que podamos vivir en paz. Y en primer lugar le doy gracias a Dios porque ella ha orado por mí para que yo cambie. Yo he orado por mí para que yo cambie. Yo he orado por ella para que ella cambie aquellas cosas que no me agradan. Y de esa manera, hermanos, Dios ha formado nuestro hogar para que hoy en día podamos estar gozosos, para que podamos estar contentos todos los días, que podamos comer contentos, podamos disfrutar de este tiempo que estamos obligados a pasar las 24 horas aquí juntos, pero son 24 horas felices, 24 horas donde nos vamos conociendo mejor, donde podemos estar tristes juntos y podemos alegrarnos juntos y nos gozamos de los hijos y nos gozamos con los hermanos. Entonces, queridos hermanos, tenemos que buscar la reconciliación porque somos hijos de Dios y debemos de ser pacificadores. Ahora bien, habrán personas que es difícil conseguir la paz, pero que no sea culpa de nosotros. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 18. Dice el apóstol Pablo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Si es posible. A veces no será posible, porque Jesús, siendo perfecto, que no cometió nunca pecado con su boca, nunca pecó y fue tentado en todo según nuestra semejanza. A él lo odiaron, a él le tiraron piedra, a él le dijeron que era hijo del diablo, a él le dijeron que era hipócrita, que era farsante, que era un abusador, que quería ser hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Lo acusaron de todo, pero él nunca perdió la paz. Él nunca dejó de amar a esas personas. Él se murió y muchos quedaron odiándole, pero no fue él el culpable. Que así sea entre nosotros, que así sea con nuestro prójimo, que no seamos nosotros los culpables, que nos odien, pero que no seamos nosotros los culpables. Que hablen mal de nosotros,
pero que no seamos nosotros los culpables. Que piensen mal, que nos acusen, pero que no sea culpa de nosotros. Nosotros entonces tenemos que examinarnos, tenemos que pedir perdón a Dios, tenemos que cambiar aquellas cosas de las cuales nos están acusando, porque a veces es verdad lo que nos dice. Dice un proverbio árabe que si una persona te dice que eres un caballo, no le hagas caso. Si dos personas te dicen que eres un caballo, ponte a pensar, dice. Pero si tres personas te dicen que eres un caballo, compra una albarda. O sea que a veces es verdad. A veces lo que nos dicen es verdad. Porque no somos perfectos. Yo tengo que pedirle perdón a Dios. Le he pedido muchas veces perdón a mi esposa. Le he pedido perdón a mis hijos. Porque yo no soy perfecto. Pero tenemos que procurar, hermanos, ser mejores cada día. Recuerde tomarse el té. Que usted mismo se ame. Que usted sea feliz con usted. Que usted se sienta agradecido por el gran amor de Dios. Que usted sea feliz como cristiano. Y así usted va a irradiar esa felicidad. Usted va a irradiar ese gran amor que Dios le tiene a usted, con el cual usted ama a Dios, con el cual usted ama a sus hermanos. Usted entonces, querido hermano, usted se va a sentir bien y va a ser un pacificador. El apóstol Pablo fue otro. En Gálatas capítulo 4, versículo 16, dice el apóstol Pablo, me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Vea, el apóstol Pablo les amaba, hermanos, como una nodriza cuida a sus hijos. El apóstol Pablo siempre le mostró amor a la iglesia, pero hubieron tiempos, hermanos, que la iglesia no quería ni ver al apóstol Pablo. Por ejemplo, la iglesia de los Corintios le dijeron, aquí no vuelva, aquí no quiero, no queremos que usted esté por acá. Pero Pablo siguió insistiendo, hermanos, y él dijo, ¿qué quieren ustedes? ¿Que llegue con vara o que llegue con amor? Y la iglesia se arrepintió por el maltrato que le habían dado al apóstol Pablo, y el amor del apóstol Pablo siempre fue para la iglesia de los Corintios. De tal manera que los corintios se arrepintieron porque Pablo no era el culpable. Así también nosotros, hermanos. A veces la esposa tal vez estará enojada con nosotros, pero el esposo no es el culpable, es ella. Pero nosotros debemos de entender eso, que no sea culpa de nosotros, que busquemos la reconciliación. A veces el vecino estará enojado con nosotros y no es culpa de nosotros. Pero que no sea culpa de nosotros, hermanos, porque nosotros tenemos que ser pacificadores. Que el vecino diga en realidad ese vecino sí es un cristiano, sí es un verdadero cristiano. Recordemos, queridos hermanos, que la enemistad existirá en este mundo, pero que no sea culpa de nosotros. Dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36. Dice el Señor Jesús así: no penséis que he venido a traer paz a este mundo. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegro. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Entonces, hermano, habrá enemistad, pero que no sea culpa de nosotros. Hay hombres que le han pegado a la mujer porque la mujer se hace cristiana. Hay hombres que le han pegado a su esposa porque la mujer sirve a la iglesia y la han golpeado. Y ella no es culpa de ella. Y así lo mismo, hay hijos que se han convertido y los padres se han enojado. Yo conocí a un hermano, él se convirtió al evangelio, se convirtió a Cristo
por medio del evangelio, y la mujer le decía, mejor te quiero ver en la cantina y no te quiero ver en la iglesia. Entonces ustedes comprenden, queridos hermanos, que tenemos que ser pacificadores. Habrán personas, hermanos, que no podremos evitar que alguien sea enemigo de nosotros, pero sí podemos evitar que nosotros seamos los culpables. Tenemos que evitar eso. Tenemos que luchar por estar en paz con Dios y estar en paz en nuestro corazón con nuestro prójimo. Que haya paz para todas las personas. Porque los hijos de Dios debemos de ser pacificadores. Paz en mi alma, paz con mi familia, paz con el prójimo y paz con la sociedad. Una iglesia pacífica gana muchas almas. ¿Qué les parece, hermanos? Que ustedes sean una iglesia pacífica. Ahora ustedes llevan un invitado. ¿Cómo se sentirá esa persona? Con ganas de volver. Pero si ustedes llevan y esa iglesia no es una iglesia de paz, sino que viven en discordia, viven en pleito, en envidia, hablando mal el uno del otro, ni se saludan. Y hay odio. Cuando una persona llega a la iglesia y ve todo eso, hermano, no quiere volver a esa iglesia, porque esa persona mejor está en el mundo. Allá ella entiende que haya odio y que haya envidia y que haya hipocresía. Pero una persona del mundo no va a entender que nosotros, llamándonos cristianos, seamos personas de pleito, seamos personas de odio, seamos personas de envidia. Entonces nosotros, queridos hermanos, tenemos la gran responsabilidad de ser hijos de Dios, de ser pacificadores para que nos llamen hijos de Dios. Cada mañana tenemos dos opciones: ser parte del problema o parte de la solución. Que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros aquí en la iglesia en Guanacaste sea parte de los pacificadores, que lleguemos con alegría y nos reunamos y que nos felicitemos y que siempre estemos orando el uno por el otro, que siempre pensemos bien de nuestros hermanos. Y así nosotros vamos a crecer mejor. Y así, hermano, vamos a ser llamados pacificadores. Que Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias. El Señor les guarde.